Bendecido Señor, hermanos. Bueno, vamos a continuar con la serie sobre el Evangelio y los distintivos de la Iglesia Bautista. Ya hemos visto cómo el hecho de que la Iglesia Bautista entienda la Biblia desde la teología del pacto, moldea la forma en que entendemos la Biblia. Hemos visto lo que eso implica, por ejemplo, en la vida cristiana. No solamente decir, bueno, ya creo en Jesucristo, ya soy salvo, sino que eso implica una vida acorde a esa salvación. Hemos visto cómo la ley cumple un rol en la vida del cristiano, la ley moral, expresada o condensada de una manera muy concreta en los 10 mandamientos. Otro distintivo tiene que ver con el calvinismo. Así que tanto en este sermón como en el próximo sermón que predicaré dentro de 2 domingos, estaremos hablando del calvinismo. La Iglesia Bautista es una iglesia calvinista. Hay que aclarar que en realidad no siempre fue así. Los primeros bautistas en realidad eran arminianos, pero por diversos problemas teológicos que derivaron en problemas prácticos, básicamente esos bautistas desaparecieron, se extinguieron. Y la Iglesia Bautista comenzó a estar más ordenada cuando comienzan a aparecer bautistas que vienen de un trasfondo reformado, que vienen de un trasfondo precisamente calvinista. Calvinista en la soteriología, en la doctrina de la salvación. Entonces la iglesia, el distintivo que vemos es que la Iglesia Bautista es una iglesia calvinista. Ya hemos visto entonces la teología del pacto, ¿sí? La Iglesia Bautista es una iglesia pactista. Hemos visto que la Iglesia Bautista también es una iglesia observante de la ley moral. Y ahora veremos que la Iglesia Bautista es una iglesia calvinista. El calvinismo podríamos decir que el centro del calvinismo es la soberanía de Dios. Y eso es algo que se destaca, que resalta mucho precisamente cuando hablamos de la salvación. Pero incluso es algo notable en este pasaje central que estamos leyendo, que es Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Así que vamos de vuelta a este pasaje, nuestro pasaje central, para comenzar a ver este distintivo. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Lo primero que notamos en este pasaje es la determinación soberana detrás del nuevo pacto. Y ese es el tema central del calvinismo, la soberanía de Dios. Este pasaje, la forma en que está expresada esta profecía, nos deja ver que Dios es soberano. Lo que vemos es que Dios está determinado a redimir a su pueblo. Dios está determinado a establecer este nuevo pacto con su pueblo escogido. Y eso sucede en el marco de la soberanía de Dios. Prestemos atención a ciertos verbos. Primero dice: haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Más adelante nos dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios. Y por último dice: perdonaré la maldad de ellos
no me acordaré más de su pecado. En todos estos verbos, el sujeto es Dios. En ningún momento se habla de que en base a lo que el pueblo haga, Dios entonces responderá de una manera, sino que Dios dice, estoy determinado a hacer esto. El pueblo ha quebrantado mi pacto, entonces voy a hacer un nuevo pacto. No porque el pueblo lo merezca, no porque el pueblo haya hecho algún mérito, no porque yo vea algo en ellos, sino porque en mi voluntad, en mi beneplácito, quiero hacerlo. Haré un nuevo pacto, pondré mi ley en ellos, seré su Dios, los perdonaré, no me acordaré más de sus pecados. Dios está hablando de forma muy determinada. Dios ha determinado redimir a sus escogidos, se ha determinado redimir a su pueblo. Este pasaje entonces claramente nos está hablando de la determinación soberana, que es el fundamento detrás de este nuevo pacto. El nuevo pacto existe porque Dios en su soberanía ha determinado salvar. Y hay un contraste acá con el antiguo pacto, que varias veces lo hemos mencionado ya. Dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí, que lo vemos muy bien narrado en el libro de Éxodo, la manera en que se lleva a cabo este pacto, fue un pacto condicional. El antiguo pacto era un pacto condicional. Y porque no se cumplió esa condición, porque el pueblo de Israel quebrantó el pacto, no cumplió con la condición, los términos y condiciones del pacto, por eso es que, como sucede lo que dice acá, el pueblo invalidó el pacto. Para entenderlo mejor, ¿dónde están estas condiciones? Vamos a leerlo en el momento en que se está por establecer el pacto. Así que vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. En realidad, incluso más adelante, tanto al final de Levítico como al final de Deuteronomio, se nos vuelve a hablar mucho más en detalle de los términos y condiciones del pacto y del castigo que habría por quebrantar el pacto. Pero acá Dios, al momento de establecer el pacto, le está diciendo al pueblo, prepárense porque voy a descender sobre el monte Sinaí y voy a darles mi ley, voy a sellar un pacto con ustedes, por lo tanto prepárense, y les da ciertas indicaciones a Moisés para que se las dé al pueblo. Y así leemos algunos aspectos que se deben ser sobre este pacto que nos muestran su condicionalidad. Así dice Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Acá hay una palabrita muy importante, sí, un sí condicional. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí están los términos y condiciones. La promesa es, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, o sea, serán mi pueblo, serán un reino de sacerdotes y gente santa, siempre y cuando den oído a mi voz y guarden mi pacto. El pueblo de Israel sería el pueblo, el especial tesoro, el pueblo especial, un reino de sacerdotes, un pueblo santo, siempre y cuando el pueblo obedeciera el pacto, obedeciera la ley. Vemos que entonces ya está establecida esta condición. Pero claro, lo que nos muestra la misma ley es que justamente Dios es perfectamente santo y justo y nosotros no. Nosotros no podemos obedecer la ley a la perfección. La ley de Dios, como vimos la vez pasada, es buena, justa y santa, pero nosotros no. Nosotros somos pecadores, somos rebeldes.
No podemos obedecer la ley a la perfección. Por lo tanto, este pacto fue invalidado, fue quebrantado por el pueblo mismo. Pero el nuevo pacto es distinto. El nuevo pacto es incondicional y es firme. Ya nos queda claro esto en el mismo pasaje central de Jeremías 31, cuando el profeta nos dice justamente que hará un nuevo pacto y que este nuevo pacto es distinto al antiguo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No será como ese pacto, no será un pacto condicional. Este nuevo pacto, por el contrario, es un pacto firme. Lo que vemos en los siguientes versículos, especialmente en los versículos 33 y 34, es la determinación soberana de Dios para mantener firme este pacto. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, seré a ellos Dios, ellos serán mi pueblo. Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. He determinado, no hay un sí condicional en este nuevo pacto. No es, si guardan este nuevo pacto, entonces daré mi ley, la escribiré en sus corazones, seré su Dios, serán mi pueblo, los perdonaré y no me acordaré más de su pecado. Sino que dice, sin ninguna condición, voy a hacer este nuevo pacto. Voy a darles mi ley, la voy a escribir en su corazón. Seré su Dios, ellos serán mi pueblo, los perdonaré y no me acordaré más de su pecado. El pacto es incondicional y además es firme. Esto el profeta Jeremías lo continúa desarrollando en adelante a lo largo de este libro, y en el capítulo 32, versículos 40 y 41, vemos un poco más de detalle donde de vuelta podemos ver esta firmeza e incondicionalidad del nuevo pacto. Vamos entonces a Jeremías capítulo 32, versículos 40 y 41. Dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. De vuelta acá vemos que este pacto es incondicional y firme. Lo presenta como, acá no lo llama nuevo pacto, pero está claramente hablando de ese nuevo pacto. Y dice que es un pacto eterno, es decir, que dura para siempre. Ahora uno dirá, bueno, pero hay otras veces donde Dios dice que hará algo para siempre. Por ejemplo, le promete a Aarón y a su descendencia de sacerdocio para siempre. Bueno, pero ya entendemos que un para siempre enmarcado en el antiguo pacto, que es condicional. Si ellos hubiesen cumplido el antiguo pacto, ahí sí, Aarón hubiese sido tal vez sacerdote para siempre. Pero al haber incumplido el antiguo pacto, eso no puede permanecer. De hecho, el libro de Hebreos nos habla de esto cuando dice que el antiguo pacto y todo lo que presentaba era imperfecto. Estaba destinado a desaparecer y ser reemplazado por un mejor pacto, que es el nuevo pacto del cual habla el profeta Jeremías. Acá Jeremías nos dice que este nuevo pacto es un pacto eterno, es para siempre. De hecho, la palabra eterno no solamente significa para siempre, sino que también significa desde siempre. Nos habla de la eternidad. Nos habla de algo que está fuera del tiempo y del espacio. De algo que existió desde siempre y que existirá para siempre. Dios en la eternidad ya había determinado en su voluntad consigo mismo redimir a sus escogidos. Ya hemos hablado, al mencionar la teología del pacto, hemos hablado de este pacto de redención que Dios hace consigo mismo y que se va a materializar en el pacto de gracia, que es el nuevo pacto en Cristo. Se trató de un pacto eterno. Dios, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, ya había determinado salvar pecadores por pura gracia. Es un pacto que en realidad estaba pensado desde la eternidad y dura hasta la eternidad. Este nuevo pacto tiene raíces en la eternidad misma, porque en par nace de Dios desde antes de la creación. Y es un pacto perpetuo. Es un pacto eterno. Es un pacto firme. Pero además, como para dejárnoslo más claro todavía y que no quepa la menor duda, acá el profeta
hablando de parte de Dios, expresa: no me volveré atrás de hacerles bien. De vuelta, vemos la incondicionalidad y la firmeza del nuevo pacto. No es que, bueno, si cumplen con el nuevo pacto, entonces les haré bien, sino que dice: no me volveré atrás. He determinado hacerles bien, no me voy a volver atrás. Vemos que entonces que el nuevo pacto es firme e incondicional porque el carácter de Dios es firme e inmutable. Hay un atributo de Dios del cual es importante tomar conciencia, que es la impasibilidad de Dios. Tiene que ver con que Dios no cambia, tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Si Dios es inmutable, si Dios no cambia según nuestras reacciones, no es un Dios que se arrepienta, que cambie de opinión, vemos que es un Dios siempre igual, un Dios que no tiene sombra ni mudanza ni variación. Es un Dios cuyas promesas son firmes, cuyos pactos son firmes y eternos. Y esto ya nos puede hacer entender el peso que tiene la salvación en Cristo. Es parte de este nuevo pacto, que es un pacto eterno, un pacto del cual Dios dice: no me volveré atrás de hacerles bien. Más aún, Dios se determina firmemente a inculcar en nosotros el temor a Dios, para que no nos apartemos de Él, como dice el versículo 40 de Jeremías 32. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué es el temor de Dios? No es solamente miedo a Dios, aunque lo implica en cierta manera, porque pecar contra Dios es pecar contra la máxima autoridad del universo, y es decir, tengo miedo de las consecuencias. Sé que no es un juego rebelarse contra Dios y pecar contra Él, es cosa seria. Obviamente hay miedo, pero no miedo porque Dios sea malo, sino miedo porque uno sabe que uno está obrando mal y sabe que hay consecuencias. Pero el temor de Dios también es reverencia, admiración y un amor profundo hacia Dios. Más o menos para entender este concepto, el temor de Dios como algo que te da miedo, pero al mismo tiempo reverencia. A mí, por ejemplo, me encantan las tormentas eléctricas. Me encanta en la noche ver cómo el cielo se ilumina con esos rayos y escuchar los truenos, y parece que se parte el mundo, que es la voz de Dios resonando del monte Sinaí, no sé, ¿te imaginas todo eso? Ves el cielo iluminarse con esos rayos, atravesando de una nube a otra, de una punta a otra, y ni hablar cuando son esas que son bien potentes, y de pronto el cielo se ilumina por un buen rato y se escucha el trueno potente. Yo digo: ¡wow! ¡Qué maravilloso esto! Es asombroso, y al mismo tiempo tengo miedo, y obviamente lo admiro, pero desde la seguridad del techo, debajo del techo, adentro de casa, lo miro por la ventana, medio alejado de la ventana también, por las dudas, no sea que caiga el rayo adentro. Entonces, con miedo, porque sé que es potente y mortal, pero también con admiración, porque es maravilloso y admirable. El temor de Dios es incluso mayor que eso. Esto que acabo de escribir apenas la puntita del iceberg. Temor a Dios es, por un lado, sí, tener miedo del castigo, de ofender a un Dios santo y justo, perfecto, pero al mismo tiempo es admirarlo, asombrarse por la belleza de Dios, por su grandeza, por su magnificencia, por su perfección, por su bondad y su justicia, por su santidad y por su gran amor con que nos amó. Y responder a ese amor en obediencia y por amor. Dios inculcará en nosotros ese temor. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él. Vemos entonces la firmeza de Dios, su determinación, basada en su carácter, en quién es Él, en cómo es Él, en su inmutabilidad, en su santidad, en su perfección, en su gran amor. Basándose en ese carácter de Dios, Dios establece este pacto que es eterno, que consiste en que Él no se volverá atrás de hacernos bien, y que pondrá en nosotros el temor de Dios para que no nos apartemos de Él.
hace el pacto firme. No hay manera de que nos desviemos del Señor. No hay manera de que nos perdamos. Ahora, esta firmeza que tiene repercusiones tremendas en nuestra salvación, que nos habla de la seguridad de nuestra salvación, que nos está diciendo ya desde el Antiguo Testamento que la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros, sino del carácter firme e inmutable de Dios, de su determinación soberana. Esa realidad nos la recuerda el Nuevo Testamento. Cristo, por ejemplo, nos habló varias veces de esto. Vamos, por ejemplo, a dos pasajes en el Santo Evangelio según San Juan, donde el Señor nos habla de esta salvación firme y segura que tenemos en Cristo. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Aquí el Señor dice: todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven la determinación soberana de Dios? No solo en salvarnos, sino en preservar nuestra salvación. Primeramente, las personas salvadas son traídas por el Padre al Hijo. Y tenemos esta firme promesa: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor es claro a decir que Él viene a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es salvar a su pueblo. De todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esa es la voluntad de Dios. Que Cristo no va a perder a ninguno de sus salvados, sino que les da la promesa segura y firme que los resucitará en el día postrero, en el día del juicio. Los resucitará para vida eterna, porque los ha salvado para vida eterna. Pero acá está la clave. ¿Quiénes son los salvos? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si crees en Jesucristo, tenés la vida eterna. Y vida eterna significa eso, que es eterna. Nace de la eternidad de Dios, fluye desde su vida misma y para toda la eternidad. Hay seguridad de salvación en Cristo. La salvación no se pierde. Cristo lo dice con toda claridad, que Él no perderá a ninguno. Más adelante nos lo vuelve a repetir y a explicar en el capítulo 10 de Juan, versículos 27 al 30. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Los que verdaderamente son llamados a la salvación escuchan la voz de Dios y vienen a Él. Leyendo ayer los cánones de Dort, el primer canon, el primer artículo, hablaba en cierto momento de personas que dudan de su salvación, pero están acercándose al Señor. Explicando este libro, los cánones de Dort, explica allí con la palabra de Dios que esas personas están siendo llamadas por Dios. Tenés salvación si venís a Cristo y crees en Él.
Puede que todavía no te sientas seguro si Dios ya te ha salvado o no, pero créeme que si Dios te está llamando, vas a sentir la necesidad de seguir a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y tenemos esta hermosa promesa: Él nos da vida eterna. Pero por si quedara un poco dudoso y no fuera tan claro, lo vuelvo a decir de otra forma, más clara aún: y no perecerán jamás. Si es vida eterna, no van a morir jamás. Es medio redundante, pero por las dudas lo aclara. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios ha determinado a salvar pecadores, y a los que Él salva, nadie los puede arrebatar. Nadie puede quitarle la salvación que Dios le da. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 16, es otro lugar donde se nos habla de esta firmeza de la salvación, esta seguridad de la salvación. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 16, nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos adoptados de Dios. Si es que en verdad hemos creído a Jesucristo, si hemos oído la voz del Mesías y lo hemos seguido. No somos esclavos del pecado, y esto tiene repercusiones tremendas y prácticas para la vida del creyente. No tenemos este espíritu de esclavitud, ya no somos más esclavos del pecado. Por ende, no debemos vivir en temor al pecado. El Señor te está dando la seguridad de que Él te ha salvado. En Cristo te ha dado la vida eterna. Por lo tanto, cristiano, no tengas temor cuando luches con el pecado, ese pecado que te está asediando, ese pecado por el cual pedís perdón una y otra vez, y ni bien pedís perdón, volvés a caer en ese pecado y pensás: si le vuelvo a pedir perdón a Dios, no sé si me va a perdonar. Creo que ha agotado la paciencia de Dios. Pero si de verdad sos hijo de Dios, si de verdad te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo, Él te ha salvado. Tu salvación es eterna. No vas a perder tu salvación, pero más aún, no sos más esclavo del pecado. Ese pecado que te acecha, que te ataca, que te angustia, no te domina más. No sos más esclavo de ese pecado. Clama a Dios diciendo: Abba, Padre. Clama a tu Padre Celestial y Él te liberará. Él te dará la fuerza y el poder y la victoria contra ese pecado, porque ya lo venció en la cruz. Y como dice Jeremías, Él ya te perdonó y no se acordará más de tu pecado. En la cruz, Cristo murió y pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. En Cristo tenés la seguridad, no solo de tu salvación, sino del triunfo contra el pecado que te acecha. Tenés el espíritu de adopción por el cual podés clamar: Abba, Padre. Podés acudir a tu Padre Celestial en busca del socorro. Ser padre me está haciendo ver las cosas con otra profundidad. Ayer y anteayer hablábamos con mi esposa mientras observábamos a nuestro hijo dormir, tan tranquilo, tan sereno. Y pensábamos la maravilla de que un niño vive tranquilo, sin preocupaciones, muy a lo Timón y Pumba, Hakuna Matata, sin preocuparse. El niño no teme,
está tranquilo, duerme relajado, con una paz tremenda, porque está tranquilo, sabe que sus padres lo aman y cuidan de él. Y no van a dejar que nada malo le pase, ni que le falte nada. Que cuando tenga hambre le darán su leche a su tiempo. De que cuando se haga pis o popó, lo van a limpiar y le van a cambiar los pañales. De que si le duele la pancita le van a hacer masajes y le van a hacer todas las posiciones para que no le duele y tire sus gasecitos y bueno, lo que el cólico se le vaya. El nene descansa plácidamente porque sabe que sus padres cuidan de él. Y nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama con amor eterno, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este Padre nos ha adoptado, nos ha dado el espíritu de adopción y nos dice que podemos clamar, Abba, Padre, como un niño cuando tiene necesidad y llama a su Padre, papá, ayuda. Como ese niño, ese bebé que llora cuando tiene necesidad, porque sabe que sus padres están ahí y le van a responder. Podemos, hermanos, vivir tranquilos, confiados en el Señor. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice que confiemos en el Señor, que esperemos en el Señor, que descansemos en el Señor? Y Cristo mismo nos dice que el reino de los cielos es de aquellos que son como niños. En este sentido, que confían plenamente en el Padre Celestial. Por lo tanto, pueden descansar en Él, pueden confiar en su Señor, en su Padre, y que cuando tengan necesidad pueden clamar a su Padre, y Él les responderá de inmediato, y no se volverá atrás de hacerles bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si es así, cuando estés luchando con el pecado o estés angustiado por las circunstancias adversas, clama, Abba, Padre. Clama a tu Padre Celestial como ese niño que clama a su papá para que le dé su leche, su tiempo. Todavía más, ahí mismo en Romanos 8, capítulo 8, versículos 31 a 39, leemos estas palabras de consuelo tan maravillosas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te puede separar de Dios? Si el Señor te ha salvado, la respuesta es nada ni nadie puede separarte de Dios. De nuevo, en 2 Corintios, leemos también esta firmeza, esta promesa segura. 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. 2 Corintios 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos confirma en Cristo. Dios nos unge como salvos en Cristo. Y Él nos ha sellado para siempre. Él ha puesto su marca en nosotros. Le pertenecemos. Somos sus hijos, somos su pueblo. Somos de su propiedad. Somos su especial tesoro. Y eso es inamovible. Y nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado la garantía de esta firmeza a través del Espíritu Santo. Poco más adelante, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5, leemos algo parecido. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí nos viene hablando de la promesa que tenemos de que, aunque este cuerpo que tenemos se va deteriorando con el tiempo y hasta es frágil y puede, al ser perseguido, podemos morir físicamente, pero realmente nuestro espíritu vivirá para siempre y seremos resucitados con un cuerpo glorioso y viviremos por la eternidad con el Señor. Y al final nos dice, el que nos hizo para esto mismo. Es decir, Dios nos salvó y nos hizo para esto, para la vida eterna. El que nos hizo para esto mismo es Dios. Y nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado este agarre, esta garantía. Y por último, para terminar de hablar de la determinación soberana detrás del nuevo pacto, veremos Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14 dice, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Señor nos está diciendo que Dios en su voluntad, porque Él quiso, en su bondad y en su amor, en su misericordia, en su gracia, porque Él quiso, se determinó a salvarnos. Y luego de que escuchamos su evangelio y hemos creído a Jesucristo, no solo nos salvó, sino que dio el Espíritu Santo como sello, como garantía de nuestra salvación. En todo esto estamos viendo cómo Dios, al hacer este nuevo pacto, soberanamente determinó salvar a su pueblo escogido. No dependió jamás de una determinación humana. No dependió jamás de que Dios viera algo interesante o bueno en nosotros. No es que Dios vio que algún día obedeceríamos, que algún día creeríamos, que algún día al final llegaríamos a la santidad perfecta o que moriríamos siendo obedientes y que nunca pecaríamos. No. Él vio pecadores, miserables, perdidos, y tuvo compasión y quiso salvarnos. Si uno se preguntara, ¿qué habrá visto Dios en mí? Lo que Él vio fue tu pecado, fue tu miseria. Y aún así te amó. Y aún así envió a su Hijo a morir en la cruz para salvar a todo aquel que cree en Él. Y si has creído en Él, te dará firmeza de su salvación, la promesa firme de seguridad de salvación. En Cristo sos salvo y jamás nada ni nadie te podrá apartar del amor del Señor. Pero ¿cuál es la garantía que asegura el nuevo pacto? Ya vemos que el Espíritu Santo es ese garante en nosotros, pero
también Cristo, el Mesías, y su obra como mediador son nuestros garantes. Cristo es el garante del nuevo pacto. Para ello vamos de vuelta a Jeremías. Pero esta vez vamos a Jeremías capítulo 33. Como dijimos recién, Jeremías, una vez que empieza a hablar del nuevo pacto, los siguientes capítulos comienzan a profundizar en ese nuevo pacto. Ya hemos visto en el capítulo 31 que él profetiza el nuevo pacto que hará y que se determina a realizarlo. Se determina a perdonar y a no acordarse más de los pecados de su pueblo redimido. En el capítulo 32 vimos que él promete que no se va a volver atrás de hacernos bien, de cumplir con este pacto que es eterno. Ahora, en el capítulo 33 de Jeremías, en los versículos 14 al 16, se nos habla de quién es el garante de este pacto. Jeremías capítulo 33, versículos 14 y 16. Al 16, perdón. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Acá este nuevo pacto se lo llama la buena palabra que ha hablado a su pueblo. Y nos dice que de la casa de David habrá un renuevo. Dios levantará un renuevo. Es otra manera en que los profetas se referían al Mesías, al Cristo que habría de venir. El renuevo. Es un renuevo de justicia. Y Él hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, el Cristo obedecería la ley de Dios a la perfección. Cristo daría cumplimiento perfecto incluso al pacto de obras que Dios había hecho con Adán y que Adán había quebrantado. Ese pacto de obras que termina siendo hasta el día de hoy para nosotros un pacto de condenación, porque ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente a Dios. Pero Cristo, que es Dios hecho carne y es hombre también, nos representa perfectamente como ser humano. Y como Dios que es, puede cumplir perfectamente con la ley de Dios. Y en ese modo, Cristo cumple perfectamente tanto con el pacto de obras como con la ley de Dios revelada en el antiguo pacto. Y de ese modo Él hace justicia y juicio. Obedece perfectamente la ley. Es perfectamente justo. Perfectamente santo. Y es gracias a esa obediencia perfecta de Cristo, a esa justicia perfecta, a esa santidad perfecta de Cristo, que el pueblo de Dios puede, como dice aquí, ser salvo y habitar seguro y ser llamado Jehová, justicia nuestra. Dios es nuestra justicia. Cristo, que es Dios encarnado, es nuestra justicia. No depende de nuestras obras, de nuestros esfuerzos, de nuestra voluntad, ni de nuestros deseos o buenas intenciones. Depende única y exclusivamente de la obediencia perfecta y de la santidad perfecta de Jesucristo. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios Hijo encarnado. Él es justicia nuestra. En Él seremos salvos. En Él habitaremos seguros. En este renuevo de justicia que hará juicio y justicia en la tierra. Cristo es ese renuevo. Él ha hecho justicia y juicio para nosotros. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo tenemos seguridad de esto? Porque así nos lo explica también el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, tan solo para leer una parte, el libro de Hebreos en por lo menos 2 momentos nos lo dice con mucha claridad. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 22. Hay muchos más pasajes, tanto en Hebreos como en el resto del Nuevo Testamento, pero solamente vamos a leer 2 por amor al tiempo. Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, Jesús es el garante
de este nuevo pacto, que es un mejor pacto. Como dice Jeremías, el nuevo pacto no es un pacto como el anterior, no es un pacto condicional, es un pacto incondicional y firme. Es un mejor pacto. Y el garante de ese mejor pacto es Jesús. Más adelante en Hebreos 10, versículos 10 a 18, también se nos explica mucho más este mismo pasaje de Jeremías. Y nos dice Hebreos 10, versículos 10 al 18, en esa voluntad, y viene hablando de esta voluntad, citando un pasaje de un salmo donde el Hijo dice que viene a hacer la voluntad del Padre. Y esto quiero que lo pensemos, es la misma voluntad que Jesús dice en Juan, he venido a hacer la voluntad del Padre, que es que todo aquel que Él me da no se pierda, sino que yo le dé vida eterna y lo resucite en el día postrero y que nadie lo arrebate de mi mano. Es esa voluntad firme a la que se hace referencia acá, versículo 10 de Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está citando nuestro pasaje, Jeremías 31, versículos 31 a 34. Luego de decir eso, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo es el garante de este mejor pacto, el nuevo pacto. Nuestra salvación en Cristo está asegurada. No dudes más, cristiano. Tu salvación está asegurada y tienes vida eterna en Cristo. Tu vida está en manos de Dios. Y también la santificación que Dios irá obrando día a día en tu vida está en manos de Dios y es una determinación firme del Señor. Confía en el Señor. Cristo es tu garante, el mejor garante. No puedes tener miedo. Ahora hay algo que entonces estos pasajes nos dejan claro. Hablar de la determinación soberana de Dios detrás de este nuevo pacto. Hablar de que Cristo es el garante que asegura el nuevo pacto. Nos lleva a hablar de que la salvación es del Señor de principio a fin. Nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación. Cristo hace todo. Dios realiza toda la obra de salvación. Es el soberano sobre todo el proceso de nuestra salvación y todo lo que ello implica. La salvación es del Señor de principio a fin. Primero porque es una iniciativa divina. Es Dios quien toma la iniciativa por su beneplácito, como hemos leído recién en Efesios, o como leímos en Jeremías. Es Dios que dice, yo haré, yo pondré mi ley, yo escribiré mi ley, yo seré su Dios, yo los perdonaré, yo no me acordaré más de su pecado. Es Dios quien decide, quien toma la iniciativa. Pero además, Dios es soberano en todo este proceso, en toda la obra de redención de principio a fin. Él es el soberano, Él es el que determina cada parte. Vamos, por ejemplo, a Romanos 8 nuevamente. Vamos a leer del versículo 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Son aquellos que son llamados por Dios conforme al propósito de Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es cualquier persona que diga, tengo sentimientos bonitos acerca de Dios, o yo creo en Dios intelectualmente, sino que Cristo lo ha salvado. Dios, en la eternidad pasada, determinó llamarlo, determinó salvarlo, lo conoció, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Dios es el soberano en toda la salvación. También el Antiguo Testamento nos enseña cómo Dios es soberano de principio a fin en la salvación. Por ejemplo, en el Salmo 3, sobre el cual Ariel ya predicó hace un tiempo, y por ende les animo a que después repasen el Salmo 3, vuelvan a escuchar el sermón sobre el Salmo 3 para relacionarlo con esto. El Salmo 3, el versículo 8, concluye diciendo, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Por qué puede ser la bendición de Dios sobre el pueblo de Dios? Porque la salvación es de Jehová. La salvación le pertenece al Señor. El pueblo no contribuye en nada, excepto poniendo su pecado. La salvación es de Dios, de principio a fin. Pero, por si fuera poco, todo este salmo nos está hablando de que si la salvación es del Señor, podemos clamar al Señor por su salvación. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista clama por salvación. En este caso, que Dios lo salve de una persecución, de enemigos que acechan su vida. Pero en la misma oración podemos hacer nosotros clamando al Señor para que Él nos libere del pecado que nos acecha. Y también para aquellas personas que piensan, yo no soy salvo. Estoy escuchando este mensaje y me doy cuenta que no soy salvo. Podés clamar a Dios para que te salve. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Podés clamar al Señor sabiendo que la salvación es del Señor. Clamar a Él para que te salve. Implorarle, rogarle. Decirle, Señor, libérame. Me doy cuenta que soy esclavo del pecado. Sálvame, Señor. Clama a Dios. Clama por tu salvación. Y Él te responderá desde su monte santo. No confíes en tus méritos, en tus esfuerzos. Deja eso atrás. La salvación es de Jehová. Y si querés que la bendición de Dios sea sobre ti, entonces clama a Dios para que te salve. Jonás hizo eso cuando estaba en el vientre del gran pez. Y en el capítulo 2 de Jonás, versículo 9, después de orar al Señor confesando su pecaminosidad, Él también cierra su oración diciendo, la salvación es de Jehová. Reconoció la soberanía de Dios en la salvación. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de Dios?
Dice el versículo 10 de Jonás, capítulo 2, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios respondió salvando. Clama entonces al Señor para que te salve. Porque así como Dios es soberano, la salvación le pertenece a Él. Solo Él puede salvarte. Clama a Dios y confía en Él para tu salvación. Como bien podemos ver entonces, en Cristo tenemos seguridad de salvación eterna garantizada. Si Cristo te ha salvado, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te ha salvado, te ha adoptado, te ha santificado, te ha justificado. En Cristo sos una nueva creación. Estás en Cristo. Estás en una relación de pacto con Dios, en el nuevo pacto. Sos parte del pueblo del nuevo pacto. Sos salvo. Puedes tener seguridad de que sos salvo y que no vas a perder tu salvación. Y no importa el pecado que te esté acechando, clama a Dios, confía en Él y Él te librará de ese pecado que te acecha. Este pasaje de Jeremías 31, versículos 31 a 34, nos está enseñando una verdad profunda de la teología del pacto también, que es que Dios siempre se relaciona con la humanidad a través de pactos. Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham y su descendencia, lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con David y su descendencia, y lo hace con nosotros en Cristo. Dios se relaciona siempre a través de un pacto. Dios se relaciona hoy con nosotros, con este nuevo pacto en Cristo, un pacto eterno. Es un pacto incondicional con sus escogidos que Él ha redimido. Así que no tienes que pactar con Dios dando dinero para alcanzar el favor de Dios, la bendición de Dios. Tampoco tenés que pactar con Dios haciéndole una promesa a Dios o a la Virgen o a un santo y luego caminar kilómetros a pie para luego llegar a un santuario y subir las escaleras de rodillas para finalmente así cumplir tu promesa y de ese modo recién ahí tal vez ganarte el favor de Dios. No. Dios en su soberanía determina el nuevo pacto y los términos y condiciones. Y Él ha dicho, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Jesucristo. Eso es todo para que seas salvo. Ríndete al Señor. Confía en Él. Pon tu fe en Él. La soberanía de Dios en la salvación es lo más maravilloso que nos puede pasar, porque nos muestra que no depende de nosotros la salvación, depende pura y exclusivamente de Dios. Y a Dios gracias, porque a Él le ha placido salvarnos en Cristo. Y también nos da la firmeza, la seguridad de nuestra salvación, de que nada jamás nos apartará del amor de Dios que se ha revelado en Cristo Jesús, en aquella cruz del Calvario. Podemos tener seguridad de salvación. Podemos tener una salvación que no depende de nosotros, sino solamente del Señor Jesucristo, solamente de Dios. La Iglesia Bautista es una iglesia calvinista porque cree lo que la Biblia enseña, de que Dios es soberano en la salvación. Y eso es una gran noticia para nosotros. Oremos. Padre nuestro y Señor nuestro, te damos gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, salvarnos.
enviar a tu Hijo. Gracias porque no depende de nosotros. Gracias porque no pusiste condiciones que pudieran arruinar este nuevo pacto. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias por salvarnos en Cristo. Gracias por darnos la seguridad de salvación en Cristo. Señor, sosténnos, santifícanos. Señor, haznos más que vencedores en Cristo. Ese pecado con el que vivimos batallando a lo largo de nuestra vida como cristianos, Señor, te rogamos, clamamos a ti para que nos liberes de ese pecado. En realidad ya nos liberaste en Cristo al momento de salvarnos. Lo que te pedimos en realidad es que nos des el triunfo sobre este pecado, que podamos apartarnos de ese pecado, tener victoria sobre él. Señor, que podamos obedecerte. Sé tú el soberano en nuestra vida por entero, gobierna toda nuestra vida. Y Señor, te clamamos a ti por aquellas personas que no te conocen. Señor, el mundo necesita conocerte. Hay personas que incluso vienen a la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo, todavía no son salvos. Señor, te imploramos por ellos. Te imploramos que los salves. Tu palabra dice que tú has elegido y llamado personas para la salvación. Te pedimos que esa escritura tuya se cumpla en la vida de muchas personas, aquí en Saldán, en Mendiolaza, en Villa en Unquillo, en Riverindarte, en todas las zonas alrededor, Señor. Que esta iglesia sea un faro, un fiel proclamador de tu evangelio, y que todos aquellos que hayan estado ordenados para vida eterna puedan llegar al conocimiento del evangelio, puedan venir a Cristo y ser salvados por ti, Señor. Padre, si hay aquí alguien que no te conoce todavía, que no ha sido salvado, te clamamos por esa persona, para que se arrepiente de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.